En la semana pasada estuvimos hablando acerca de capítulo también de Hechos 4, final del 4 y el 5, ¿sí? Hasta el verso 11. El pastor Hugo nos estuvo hablando un poco a través de la iglesia, de la unidad. Y me gusta pensar un poco sobre esto porque es el preámbulo de lo que la iglesia comienza a desarrollarse en la historia, la iglesia primitiva. Lo que hoy somos y estamos aquí es porque años anteriores el Señor estuvo trabajando con los primeros discípulos, con los primeros cristianos y allí derramando su espíritu. ¿Para qué? Para que el mensaje de la cruz hoy nosotros lo podamos tener presente a través de su palabra. Y es interesante porque recién en la oración del hermano y en las palabras que nos daba el pastor Víctor, yo digo, bueno, subo ahora y solamente termino con una oración y ya está. No digo más nada. Pero el Señor es quien nos habla a través de su palabra. Y cuando comenzamos a caminar con Él, hay ciertos requerimientos que Él tiene de nosotros. Hoy vamos a estar hablando acerca del capítulo 5 también de Hechos, pero a partir del verso 11 hacia adelante, hacia el final. Y pensando un poquito sobre lo sucedido anteriormente también en los primeros versículos del capítulo 5, ¿se acuerdan de dos nombres muy relevantes en ese capítulo, verdad? ¿Alguien se acuerda de los nombres? ¿Una pareja, familia? Ananías y su esposa Zafira, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Terminaron y lo sacaron, ¿sí? Como decimos en Uruguay, con los pies para adelante. Lo sacaron así hacia afuera porque había algo que Dios busca de su iglesia y hay algo que Dios busca de cada uno de nosotros. Y es integridad, y es santidad. Y eso es lo que hoy quiero hablar con ustedes, pero principalmente en una labor que es primordial para la iglesia, en una labor que debemos estar todos involucrados. No solamente el pastor y no solamente los misioneros, es una labor de cada uno de nosotros, hermanos. Es un mandamiento del Señor Jesús y es llevar el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que hoy quiero compartir con ustedes a través de este pasaje, porque nos habla primero de cuál es tu situación con el Señor. ¿Estás listo para hacerte esa pregunta? ¿Cómo está tu corazón hoy día? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Realmente eres íntegro? Yo les quiero mostrar aquí. Todos saben qué es esto, ¿verdad? ¿Sí? De Uruguay no, es la primera vez que conoce que ven uno. No, en Uruguay llegan también este tipo de máquinas. Es una computadora, ¿verdad? Y bien conocida por algo característico, por su manzanita. Y todos me dicen, sí, es de la marca de Mac y todo eso. No nos van a cobrar ningún impuesto después, ¿no? Pero todos ven ahí y es una máquina que la hermana Idea ya me regaló y la pude reconstruir, así que no es muy nueva. Pero si yo les muestro esta máquina y se la quiero vender a ustedes, seguramente van a decir, es de la manzanita. Qué linda máquina. Aunque es del año 2012, por allá 2010, 2012. Pero todavía funciona, se pudo rescatar. Pero lo que hay dentro, como sistema operativo para que la máquina funcione, no es de la manzanita. ¿Y qué sucede si yo se lo vendo a ustedes? Y ustedes comienzan a usarlo, ¿y qué me van a decir? Daniel, ¿qué me vas a decir? ¿Que soy qué? Si te la quiero vender con un sistema que no es el de ella. ¿Que soy qué? Un mentiroso. Gracias, encantado de conocerte. Que soy un mentiroso, que soy un estafador. Pero ¿cómo está tu corazón? Lo que la gente aquí hoy ve de nosotros es lo externo. Pero ¿qué es lo que hay adentro de nosotros? Solo Dios puede verlo y es lo que hoy debemos tener presente. La integridad no es lo mismo que la honestidad. Integridad no es igual a honestidad. ¿Por qué? Hace un tiempo escuché una ilustración y me pareció un poco graciosa, pero después terminó siendo cierto, porque eso se da mucho. Había en una cierta ciudad un hombre que pidió una pizza. Todos saben lo que es delivery, ¿sí? Levantar un teléfono, llamar, pedir una pizza. Estaba en un hotel. Este hombre pide una pizza, le llega, no sé de qué sabor, no importa. Pide una pizza y le llega. Viene el muchacho del delivery para entregarle la pizza. Pizza le decimos nosotros, no le decimos pizza. Y llega una caja. Cuando el hombre allí la abre, estaba con una señorita, la abre y encuentra $10.000. ¡Wow! $10.000 dentro de una caja de pizza. Resulta que este hombre queda un poco perplejo
Decir, ¿pero por qué? Dice, yo pedí una pizza y me vinieron $10.000. ¿Qué es lo que usted haría, hermano, con eso? Con esa caja. La cortaría, la devolvería. Estoy en la iglesia, tengo que decir que la devolvería, ¿verdad? Pero soy consciente. Pero este hombre dice que tomó esa pizza, acompañado con esta señorita, y va hasta el lugar donde pidió la pizza, a la tienda. Allí donde quedó en el mostrador y le dice, mire, yo pedí una pizza, pero me vino esta caja con $10.000 y yo no quiero, esto no me pertenece a mí. ¡Wow! ¿Verdad? ¡Qué actitud! Entonces el que estaba del otro lado, el muchacho atendiendo, hijo del gerente, dice, hoy no puede ser. Era la caja con los ahorros de la empresa. Dice, gracias hermano, le dijo, gracias Señor por su honestidad, gracias por lo que hizo, por su valor, por entregar esto. Y le dice, ¿sabe qué vamos a hacer por usted? Mi primo tiene una radio y lo que vamos a hacer es vamos a sacar la noticia por toda la ciudad para que usted pueda salir y decir, su honestidad es de imitar. Lo que el hombre dice, no, discúlpeme, no puedo hacer eso. No puedo hacer eso, solo quiero la pizza y me quiero ir. Del otro lado dice, pero ¿quién no quiere ser alabado en este día? O exaltado. Y este hombre dice, ¿sabe qué? Si usted habla por la radio y le muestra a la gente lo que sucedió, voy a quedar implicado en algo mayor, porque la que me está acompañando no es mi esposa. Hermanos, no es lo mismo honestidad que integridad. Lo que tú haces en silencio, lo que tú haces en la intimidad con Dios es importante, pero lo que no haces en la intimidad con Dios también es importante. Lo que hoy ustedes están viendo delante aquí, este muchacho joven, bello y esbelto, quizás no es todo lo que ustedes piensan. ¿Todos tenemos problemas? Sin duda que sí. ¿Todos hemos tenido un pasado bastante complejo? Sin duda que sí. ¿Tenemos la familia perfecta? No. Todavía no. Pero sabemos que el Señor tiene algo especial para cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero Él busca integridad y Él busca santidad para un propósito. Acompáñenme, por favor, allí a leer Hechos capítulo 5, verso desde el 11 hasta el 42 al final. Si todos tienen allí, este texto no lo tengo en la presentación, pero si me acompañan a la lectura. Dice el verso 11 del capítulo 5, vamos a leer hasta el final, que es la lectura que nos tiene hoy en la tarde. Y dice así, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Verso 14. Y los que creían en el Señor, ¿qué? Aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Continuamos verso 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron el concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Verso 22, pero cuando llegaron los alguaciles, ¿qué pasó? No los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada
con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Verso 24, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros los que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Verso 37. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartado de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué? Se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Verso 40 hasta el final. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Tengo la presentación por ahí. Está. Ok, ahí está. Gracias. Creo que está Jonathan por allá arriba. Es interesante ver cuál fue el desenlace. El desenlace del comienzo de la iglesia. Fue allí en el verso 11, primer lugar que se utiliza la palabra iglesia, eclesia. Lo que se llaman es apartados, llamados afuera. Tú y yo somos llamados afuera. ¿Afuera de dónde? Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ¿sabes qué? Dios busca personas no capacitadas. Él busca personas para capacitarles. ¿Y sabes qué? Hoy quizás Dios te está llamando. Hoy quizás Dios está golpeando tu corazón para darte una oportunidad y decirte: ¿sabes qué? Aquí estoy. Y te está dando una oportunidad para que puedas pasar de muerte a vida. El punto principal de esto es saber que el ser cristiano no es un chiste. El ser cristiano es una labor interesante, porque no es de un ratito, no es de una oración de un minuto. No es decir: Señor, perdona mis pecados, amén, listo, soy nueva persona. No, es un proceso. Y en ese proceso Dios quiere buscar en ti, en tu vida, integridad y santidad. Y principalmente hay un propósito que debemos llevar adelante. Y vamos a comenzar a ver allí. Cuando hablamos de esto, puse como un título: el triunfo del cristiano en la adversidad está en el poder de Dios. El ser cristiano no es una tarea fácil.
Por ahí algunos dicen, el ser cristiano es para valientes. El ser cristiano es para valientes. Recién mencionábamos hace un momento atrás el pastor, donde hemos pasado situaciones difíciles. Hemos pasado por situaciones que quizás ninguno de nosotros quisiera pasar, atravesarlas, ¿verdad? ¿Cuántos estamos aquí dispuestos a pasar por la escuela del sufrimiento? ¿Estás dispuesto a levantar tu mano y decir, yo quiero sufrir por Cristo? No levantes la mano, porque si no comenzamos como Ananías y Zafira a caer cada uno aquí. ¿Estamos dispuestos a dejarnos usar por el Señor? ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo por Él? Esa es la pregunta. ¿Estás listo? Y ¿sabes qué? En la vida del cristiano, en la vida de ser hijo de Dios, caminar cada día con Él, vamos a tener que atravesar situaciones que muchas veces las quisiéramos evitar, pero Dios las permite. Así que, hermanos, ahí va adelante. Hay un proceso orgánico de la iglesia que comenzamos a ver aquí. Ese proceso que se va a estar dando desde el primer comienzo. ¿Se acuerdan de los apóstoles? Hechos 1:8. ¿Se acuerdan de memoria que dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿el qué? El Espíritu Santo. ¿Y qué van a hacer? ¿Se van a quedar ahí sentados con el control remoto, mirando los 150 canales de TV Cable? No. Dice que seremos, ¿qué? Testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de Cristo. Testigos de algo especial, de una obra maravillosa de Cristo que hizo por ti y por mí. Y ahí comienza, porque nosotros tenemos un mensaje. Y los apóstoles comenzaron allí a conformar una comunidad. El mandato era ser discípulos, era enseñar de la palabra, era enseñar del Evangelio, era mostrar de Cristo. ¿Desde dónde? Desde tu círculo más pequeño. ¿Hasta dónde? Hasta el resto, hasta el fin del mundo. No hay un lugar específico. Donde Dios te llama, allí tienes que mostrar de Cristo. Tu vida tiene que reflejar de Cristo. No solamente en un ratito los domingos de tarde, de 2:30 hasta las 4, reflejamos a Cristo a veces, ¿verdad? Tiene que ser de todos los días. Esto tiene que ser de todos los días, hermanos. ¿Y sabes qué? Allí comenzamos a ver, donde este proceso... Se me fue Jonathan y se me fue la presentación. Por ahí se fue. Bueno, no importa. Hay algo interesante por ahí que podemos ver, donde el comienzo de la iglesia se vio afectado por alguien, por un agente externo. Se vio afectado por alguien que es el Espíritu Santo. El Señor Jesús dejó un mandato que dijo, es necesario que yo me vaya para que ¿quién venga? El Consolador, el Espíritu Santo. Dice allí en el Evangelio de Juan, para que Él les enseñe, les haga recordar, les instruya, les guíe y que sea el intermediador también para que cuando nosotros queramos hablar con el Padre, Él pueda entendernos. ¿Cómo está tu vida de oración? Con un amigo llamamos y estamos 2-3 horas hablando por teléfono quizás, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasamos hablando con nuestro Salvador? ¿Cuánto tiempo pasamos diciéndole gracias? Realmente es una necesidad que tenemos, pero que no le estamos prestando atención. Y allí lo que vamos a ver, adelante, eso lo voy a pasar para atrás, ahora de nuevo. Y la verdad bíblica que quiero mostrar en esta tarde es algo interesante porque tú y yo somos llamados a un propósito. Somos llamados por Cristo y si hoy estás aquí es por algo especial, no es una mera casualidad. Y ¿sabes qué? La labor del cristiano al predicar el Evangelio, así como la gran comisión, no la gran omisión, la gran comisión, es ir a predicar. Y es la labor del cristiano al predicar el Evangelio en medio de la adversidad. Vamos a ver un poquito más sobre eso. Dice que es gozarse en realizar, ¿qué? La tarea y ver el resultado que no está en tus fuerzas, no está en mis fuerzas, sino que está ¿dónde? En la intervención del poder de Dios. ¿Tú sabes con quién estás?
¿Realmente crees en lo que crees? ¿Realmente crees en Cristo? Este silencio a veces es matador. Pero ¿realmente creemos en quién es Jesús? Yo creo que si realmente creeríamos, nuestra vida no sería igual. Sí estaríamos aquí alabando y adorando a Dios, eso no lo dudo. Pero en el caminar diario sería diferente. En nuestra relación con nuestra familia, en la relación con nuestros compañeros de trabajo. Yo te pregunto, ¿tu vecino de tu casa sabe que eres cristiano? ¿Tu compañero de oficina, el que está al lado, cruzando el pasillo, sabe que eres cristiano? Muchas veces tenemos una conformidad de una sociedad cristiana anónima. ¿Conocen el término de sociedad anónima aquí? Como las empresas, no se conoce quién es el dueño por ahí. Pero muchas veces terminamos siendo cristianos de esa sociedad anónima, esa sociedad que somos pertenecientes a esta comunidad de iglesia, pero no nos identificamos con Cristo afuera. Aquí sí, y oramos y levantamos las manos, y está bien. Pero luego de las 4:30 o 5, no sé cuánto va a durar esto, ¿qué hacemos después? Y ahí tenemos que la labor del cristiano al predicar el evangelio es, vamos al verso 31 del capítulo 4, un poquito más atrás, si tienen conmigo, acompáñenme. Allí se habían visto los apóstoles, la primera iglesia, con un montón de adversidad. Algo que se enfrentaban a lo desconocido de cómo el mundo iba a ver el evangelio, cómo iban a ver qué es lo que sucedió con Cristo, pero principalmente necesitaban de algo externo. Verso 31 del capítulo 4 dice: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Me ha pasado con algunos hermanos poder compartir con ellos y decirle: esta semana, ¿a cuántas personas le has compartido de Cristo? Y la misma pregunta te la hago a ti. En esta semana, ¿a cuántas personas de tu entorno le has compartido de Cristo? Yo me he llevado, y lo digo quizás con un poco de vergüenza, porque estando en Uruguay no tuve la misma experiencia de poder compartir tanto a Cristo y ver la realidad de cómo es necesario el Señor para transformar vidas, como lo he estado haciendo este último tiempo con la invitación del pastor. Hemos estado yendo ahí, como mencionó, a la comunidad haitiana. Aprendí un par de frases, las decía horrible, con algunos me miraban, así como el inglés me pasa lo mismo, con el español también de ratos, pero cuando vemos realmente que hay un corazón de gratitud, cuando se termina el mundo, lo que hay afuera, y es el momento especial para derramar mi corazón delante de Dios, hermanos, eso es grandioso. Es ver cómo el poder de Dios se puede manifestar a pesar de la adversidad, a pesar de la situación que es totalmente opuesta, donde no visualizamos el horizonte, saber que Dios está allí presente. Y muchas veces nos olvidamos. Nos olvidamos porque nuestra memoria es bastante volátil. La guardamos por ahí, quizás algo especial con Dios, pero se nos borra. ¿Y saben qué? Necesitamos ayuda. Necesitamos de alguien que nos sostenga. Si realmente quieres tener una vida diferente, comienza con el primer paso. Dios busca santidad, busca integridad de ti y de mí. Pero antes de eso, necesita haber un arrepentimiento genuino. Antes de todo eso, necesita que tu vida sea rendida a los pies de la cruz. No hay santidad sin arrepentimiento, hermanos. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. No hay santidad ni integridad de corazón si no hay un verdadero arrepentimiento. ¿Cuándo fue la última vez que sinceramente se te cayó una lágrima por un corazón enternecido y decir: Señor, te necesito? En las situaciones difíciles se nos es más fácil. Cuando hay algún familiar, algún hijo enfermo,
y nos quebramos delante del Señor. Pero cuando todo marcha bien, hay una canción que cantamos cuando éramos jóvenes. Cuando todo parece oscuro, cuando no hay nada a qué aferrarnos, así estás tú, así está el Señor. Solo es tomar de su mano. La primera iglesia tenía una meta clara. Había algo que había comenzado a rodar allí. Había algo que había comenzado a transformar el mundo. El Espíritu Santo dice que le llenó el lugar. El lugar tembló. Imagínense que esto se tiemble porque no por un terremoto, sino porque comenzamos a orar y el poder de Dios aquí se comienza a manifestar. No queremos ser carismáticos ni nada por el estilo, pero muchas veces minimizamos el poder del Espíritu Santo. Muchas veces minimizamos porque no queremos parecernos a fulano o a sultano. Pero hermanos, está bien, pero el Espíritu Santo existe. Y es Dios. Es en esa perfecta Trinidad. Y hoy está aquí llamando a tu corazón también. Así que dale lugar. Si no has hecho todavía esa oración o pedirle a Cristo que entre en tu vida y te cambie, hoy es el momento. Así dice que el lugar tembló y la gente comenzó a hablar. Comenzó a predicar, comenzó a compartir del mensaje de Dios. ¿Y sabes qué? Vamos a ir un poquito más rápido. Y voy a desglosar esto en 3 puntos. Voy a tratar de ser lo más acotado posible para que nos dé el tiempo o ver que nadie se me duerma. Y el primer punto es perseverancia que da frutos. Perseverancia que da frutos. Y aquí vamos a poder ver el poder de Dios por medio de señales y milagros, señales y maravillas, un testimonio de la iglesia y la reputación con la gente a su alrededor, cómo lo están viendo, y también un crecimiento que se expande. Hermanos, una iglesia viva, una iglesia que está enfocada en Cristo, es una iglesia viva. Y es una iglesia que va hacia adelante. Es una iglesia que se muestra, que demuestra el poder de Dios en tu vida y en mi vida. ¿El Espíritu Santo es para algunos elegidos? La palabra de Dios dice que es para todos. Una vez que tú creas en Cristo como Salvador, el que pone en tu vida un sello, una garantía. Él te dice, ahora eres mío. ¿Le has dado a Cristo tu vida? El segundo punto que vamos a ver, la persecución por una causa no entendida. Esa causa no entendida es el Evangelio. El mundo no entiende el Evangelio. Ahí hay arresto, hay juicio, pero también hay el mensaje del Evangelio implícito, que lo vamos a desglosar un poquito. Padecimiento, tercer punto, padecimiento que produce gozo. Muchas veces piensan que los cristianos somos como masoquistas, que nos gusta golpearnos y buscar los problemas. No nos gusta eso. Dios lo permite en nuestra vida por su voluntad y así nos hace crecer. Y lo último, perdiendo para el mundo y ganando para Dios. Así que comencemos, hermanos, con esto, ahí a ver un poquito más sobre lo que es este desglose de los puntos. La esencia de una iglesia que entiende el mensaje de Jesucristo para el mundo no puede quedar omiso, como dijimos, ¿a qué? Al mandato de evangelizar. El evangelismo a mí me gusta mucho y he aprendido bastante este último tiempo y me ha dado como más, le dicen acá coraje, no sé, algo así, como para salir adelante y poder entablar una conversación. Aunque no entienda ni inglés y no entienda ni creol, no entienda nada, trato de ir a involucrarme. Y así voy aprendiendo también palabras de otro idioma, pero básicamente apuntando al corazón de la persona, porque es Cristo quien es el que transforma las vidas, no yo. Solamente soy un portador de un mensaje. Tú también lo eres. Así que tenemos que ir hacia adelante. El evangelismo sencillamente no es un método en su esencia, sino una pasión del alma del verdadero discípulo de Jesucristo. ¿Sabes cuál es el verdadero mensaje que tienes entre las manos? ¿Realmente te has puesto a mirar que el mensaje que tenemos es un mensaje de salvación? ¿Para quién es ese mensaje? ¿Para los que están afuera? Sí. ¿Y para los que están aquí dentro? También. El mensaje es para todos, hermanos.
Y tenemos que volver a recordarlo. ¿Por qué? Porque es necesario cada día volver y arrodillarnos hacia la cruz. Y decir que yo no puedo. Que soy pecador. ¿Y Dios te quiere usar? Sí. ¿Dios te quiere transformar? Sí. ¿Estás dispuesto? El evangelismo no es un método, no es... Yo le puedo incluso hasta explicar un montón de decimos, como formas de mostrar el evangelio a través de pintura. No soy pintor, pero hay como ciertas formas de poder ilustrar el evangelio a través de una manualidad, a través de algún truco de magia también, o una ilusión óptica. Le puedo mostrar el evangelio, pero en un corazón dispuesto a poder ser el portador del mensaje de Dios. Allí va a actuar el Espíritu Santo para también mover a la otra persona. Y es Él el que convence de pecado, no yo. Soy el portador del mensaje de Dios. No es un método, no son los 3 pasos para el evangelismo, no son los 4 pasos, los 4 escalones. No. Es el mensaje de Cristo que murió por ti y murió por mí. Tú lo vas a llevar según el Espíritu como te guíe. El evangelismo verdadero y eficaz reconoce la soberanía de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos visto actuar a Dios en nuestra familia? Por ahí hace un tiempo escuché algo de una persona que le preguntaba a otro, creo que era una ilustración, me gustan mucho las ilustraciones, y decían, ¿sabes qué? Yo no creo que Jesús haya convertido el agua en vino, le decía uno a un cristiano. Dice, yo no creo que Jesús haya convertido el agua en vino. Y la otra persona quedó pensando, un cristiano nuevo, dice, mira, yo no te puedo decir efectivamente, la Biblia sí lo dice, pero yo te puedo decir que Dios convirtió el alcohol en mi vida, en comida para mi familia, en championes, zapatillas, tenis para mis hijos, cuando mi vida estaba lejos de Él. Dios puede transformar. Él nos dejó su espíritu y Él nos transforma. Ahora, el evangelio es eso. Es un mensaje que transforma al mundo. Reconoce la soberanía de Dios. Es Dios por encima de todo. Es Dios quien tiene el control sobre todo. Y es Él el que tiene que estar allí presente. ¿Sabes qué? Los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio. Allí a partir del verso 12 al 16... vemos cómo los apóstoles comienzan a compartir el evangelio. Y en ese crecimiento orgánico es lindo porque cuando se comparte el evangelio, cuando ese mensaje de felicidad, ese mensaje de amor se comparte, ¿sabes qué? Se multiplica. Hay un dicho que tenemos por allí, cuando hay algo que me hace feliz y lo comparto, se multiplica. Y si hay algo malo que me pasa, lo comparto y se divide el problema. Pero cuando hay algo lindo, porque hay un mensaje de vida, hay un mensaje de esperanza, hay un mensaje de salvación, y lo comparto, ¿qué sucede? Se multiplica. Y eso es el crecimiento orgánico de la iglesia. Tú y yo somos responsables de compartir eso que tanto bien me hizo a mí, que me transformó y me dio vida. ¿Para qué? Para que otra persona también lo pueda recibir y le pueda dar vida. ¿Hay alegría en la iglesia? Sí, cuando un pecador se arrepiente, pero principalmente en los cielos hay alegría, hay fiesta. Y fiesta es fiesta, hermanos. Aquellos que somos latinos sabemos cuando hay fiesta. Y en el cielo hay fiesta. Y vamos a estar todos los latinos, los que hemos creído, sí, va a ser lindo. Pero toda la iglesia universal va a estar allí. ¿Por qué? Porque allí hay gozo, hay alegría. Porque ese amor demostrado por Dios a través de su Hijo. Así que el evangelismo reconoce la soberanía de Dios. Él actúa con poder. Los discípulos, aquellos apóstoles, comenzaron a compartir y el mensaje se apoyaba en aquellas cosas que se manifestaban por el poder de Dios. Era Pedro quien estaba haciéndose decimos allá, el principal, el que sobresalía. Era Pedro quien decía, sí, te sano. ¿Era Pedro? ¿Era algún discípulo? La Biblia no nos menciona eso. Incluso menciona que por la sombra, por allí, algunos pretendían que podían ser sanados. No tenemos demasiada información sobre eso. Pienso que en algún momento también Lucas, el autor del
del libro de Hechos, allí el escritor, no le darían las manos para escribir tantas cosas, tantos detalles, de cosas que él vio, de cosas que le contaron, de cosas que estaban presentes allí en la primera iglesia. Imagínense que su mano está como saliendo fuego, caliente la mano, y dejando la pluma, quedaba con la forma de la mano la pluma. Pero es interesante porque el poder de Dios se manifiesta. Muchas veces queremos acallar al Espíritu Santo y no le damos el lugar, ¿verdad? No puedo. Somos como Moisés, ¿verdad? El hombre de las 1000 excusas. Amigos, yo soy el hombre de las 1000 excusas también. No puedo. No sé hablar. Soy torpe. No me van a creer. Dios que le dijo, ¿quién te envía? ¿Sabes quién es? Yo soy. Yo soy, ¿quién? El que soy. Hasta Juan 1:1 ahí se refleja la grandeza de Cristo, la grandeza de Dios. Él es antes de la creación, Él es por la eternidad y Él es quien creó todo. Él es el Dios poderoso. Jesucristo es Dios. Y hoy te está diciendo a ti que tienes que cumplir con una tarea. A mí que tengo que cumplir con una tarea. Hacia atrás, hacia adelante, por ahí. Así que allí muchas veces podemos ver que Dios contesta a la obediencia. Dios nos contesta a la obediencia. Los apóstoles podían haberse quedado allí quietitos, como lo hicieron en un principio, pero Dios los movió a que salieran, a predicar. Dice que la iglesia comenzaba ¿a qué? A aumentar. El evangelio es el que da ese poder y la iglesia aumentaba en número. En un principio decían, bueno, si los que habían de ser redimidos, así se sumaban. Después 3.000, después 5.000 y ahora, ¿cuántos? Gran número, dice. Gran número. Qué lindo fuese que el problema en la iglesia de Río Grande Bible Church sea la capacidad de este lugar, ¿verdad? Que el problema sea que no hayan suficientes sillas para sentarse. Pero ¿saben qué? A veces las sillas se ponen demasiado cómodas también. Y cuando la silla se pone demasiado cómoda, nos quedamos, como decimos, en la cómoda, en el lugar así de tranquilidad. Y el Señor tiene que movernos para cumplir el propósito. Respeta la santidad de Dios. Hablamos que la iglesia tiene que ser el portador del mensaje de Dios, pero respetar la santidad de Dios. Dios es santo y porque Dios es santo, el pecado ¿qué? No puede estar en él. El pecado no puede estar en él. Vimos en Ananías y Zafira, ¿sí? Un pecado que fue castigado con disciplina. A veces la iglesia necesita la disciplina. Es necesaria. En tu vida y en mi vida es necesaria la disciplina. ¿Por qué? Porque no solamente castigar, sino es que sanar y restaurar. Cuando Dios restaura, lo restaura de forma completa. Y eso es lindo porque un corazón roto, Él lo reconstruye y le da nueva vida. Y esa es una vida realmente transformada, hermanos. Respeta la santidad de Dios. Él no quiere el pecado, quiere tu vida de total integridad. Se caracteriza por una correspondencia entre el mensaje y el mensajero. Tú no tienes el poder, yo no tengo el poder del mensaje. ¿Quién tiene el poder del mensaje? Él. Él tiene el poder del mensaje. Muchas veces nos vamos delante de alguien y nos inunda un poquito el orgullo. Decir, no, yo sé de la Biblia, wow. Yo sé de Cristo, yo sé de esto, yo sé de lo otro. Y quizás hablamos con una persona y quizás su clase social no es igual a la mía. Puede ser mayor, más adinerado, menos adinerado. Quizás su nivel de cultura no es igual. Su inteligencia quizás no haya sido demasiado desarrollado en cuanto a su escolaridad. Pero eso no me puede impedir. Porque el mensaje es para todos. No es un mensaje exclusivo, es un mensaje inclusivo. A todos nos llega el momento en el que el mensaje ese te está llamando a tu corazón. El mensaje del Evangelio se caracteriza solamente porque yo soy ¿quién? El mensajero. Soy el portador del mensaje de Dios. Una pequeña canción que cantábamos en la escuelita dominical de niños y corriendo van mis pasos. No le voy a cantar, tranquilos. Corriendo van mis pasos, Dios,
La noticia quiero llevar. No hay tiempo que perder aquí. Dice, muchos la tienen que oír. Y la cantábamos de niños y saltábamos. Y hoy es realidad de nuestra vida. Cuántas cosas hemos dejado, pero cuántas cosas Dios nos ha brindado. Y nos olvidamos. Se caracteriza por un amor y compasión hacia los demás. Hoy hablamos que si realmente reconocemos este mensaje que cambia, que transforma, que da vida, debe movernos, hermanos. Debe darnos ese sacudón y sacarnos del lugar cómodo que estamos en el sofá e ir al lugar donde se necesita del mensaje de salvación, del mensaje de vida. ¿Estás dispuesto? ¿Estás listo? Ese amor y compasión es el mismo amor y compasión que movió al Señor Jesús. Allí, ¿se acuerdan? En Mateo 15:32 se los leo. Dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. No sea que alguno vaya por ahí y se desmaye. Ese amor, esa ternura es lo que nos tiene que mover para mostrar del amor de Dios hacia los demás. Voy un poquito más rápido. Empatía y demás, todos esos términos que están de moda hoy día, ponernos en el lugar del otro y todo eso, es el mensaje de salvación. No queda otra. Es el mensaje de salvación que tenemos que mostrarlo a los demás. Toma en cuenta la profundidad de la pecaminosidad, de la pecaminosa naturaleza del ser humano y corre una milla más. ¿Estás dispuesto a correr una milla más? Nos cuesta correr media milla. Pero por amor y por compasión a alguien, el de estar media hora más hablando, no, tengo que ir, tengo otro compromiso. No puedo ir, tengo un compromiso. Y aquí muchas veces dice, bueno, vamos a ir a Reynosa, vamos a ir a este lugar. Y todos quieren ir, sí, bueno, vamos el sábado. Oh, no, el sábado no puedo. No, bueno, el miércoles tampoco. Y ponemos las excusas y demás. ¿Le damos un poquito más del Señor o no? No estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando de disponibilidad, de estar dispuesto para el Señor también. Allí es cuando el Señor nos bendice. Y voy un poquito más rápido. Crecimiento que se expande. Allí cuando el mensaje se da, la iglesia crece, la iglesia va hacia adelante. El Señor dice, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Capítulo 2, verso 47. Y ahora aquí en el 14 ya no había número para contar. Mujeres también se incluye ahí como el nombre. En ese momento de la sociedad, desplazadas, no tomadas en cuenta, pero entre la iglesia, hermanos, la mujer tiene relevancia. Tiene relevancia. Así que, hermanos, estamos en una iglesia que no se malinterprete la palabra de igualdad delante de Dios. Mujeres, varones, hombres, niños, delante de Dios somos todos pecadores y necesitamos de Cristo. ¿No hay discriminación? No. El mensaje es igual para todos. Vamos al siguiente, un poquito más rápido. Persecución por una causa no entendida, el evangelio. Aquí es interesante porque los apóstoles comenzaron a compartir el evangelio. Pero esto es lindo porque cuando se comparte el evangelio y cuando la iglesia va en el foco correcto, cuando va corriendo en el camino correcto, ¿qué es lo que primero comenzamos a ver? Problemas. Comenzamos a ver adversidad. Comenzamos a ver que el enemigo comienza a poner, decimos muchas veces, su pie, su piedrita para tropezar. Y muchas veces es dentro de la iglesia. El pastor Hugo nos mencionaba que muchas veces es un pequeño pecado que por ahí entra en alguna grieta, como cuando entra el agua, cuando llueve. ¿Vieron en las casas que una pequeña grieta después en el techo? Sí, se arma un problemón, ¿verdad? La iglesia también tiene ese tipo de cosas, pero aún más cuando el mundo, el sistema externo a la iglesia es el que va en contra del mensaje. Tal vez has escuchado por ahí, en nuestro país lamentablemente esto se ha dado mucho, el tema de la igualdad, el tema del aborto legal, el tema de la familia,
que se le ha estado dando, decimos con un palo encima, tratando de destruir la familia, matrimonio igualitario, legalización de drogas. Dice, no, Uruguay, país libre. Lo quiero mucho, mi paisito. Lo llevo en el corazón. Pero ¿cuánto nos hemos alejado de Dios? ¿Estados Unidos no va en el mismo camino o está yendo en el mismo camino? Porque el corazón del hombre va en ese camino. El corazón pecaminoso del hombre va en ese camino, de dejar de lado a Dios. Y la iglesia, hermanos, es el baluarte de la verdad. Debemos llevar nuestra bandera del mensaje del Evangelio hacia el mundo, ¿verdad? Pero hay algo característico, no somos del mundo. No somos del mundo. Estamos en el mundo, dice el Señor Jesús, ¿pero qué? Pero no sos del mundo. Así que si estás en el agua con el barco, trata de que el barco esté en el agua y no el agua en el barco. Y eso va a ser interesante porque ahí vas a ver que la bendición de Dios comienza a brotar en tu vida algo interesante. El mensaje de vida no es una simple creencia. Cuando vemos que aquellos grupos religiosos, los saduceos, llaman a los apóstoles porque estaban ya haciendo un problemático en ese lugar, en la ciudad de Jerusalén, porque estaban predicando el mensaje, y el mensaje de vida y moviliza, y ya había problemas de un agente externo, y es ahí cuando los llaman. ¿Para qué? Para arrestarlos. Para arrestarlos. Y cuando llaman para arrestarlos, cierran con un candado bien fuerte. Pero ¿saben qué, hermanos? El mensaje de Dios no se puede retener. El poder de Dios no hay límites. No tiene límites. No hay un lugar que lo pueda detener. Dice el profeta Isaías aquí, los cielos es tu trono y la tierra el estrado de tus pies. Dios es inmenso. Dios es grande. Su fuerza está, ¿dónde? En todo lugar, y no hay nada que la limite. Ese es ese Dios que tú y yo tenemos. ¿Realmente crees en ese Dios? ¿Realmente creo en ese Dios? Así que el mensaje de vida que allí el ángel los llama a los apóstoles que estaban presos y le dicen, tienen que ir nuevamente al mismo lugar. A ese lugar, ¿a qué? A predicar el mensaje de vida. ¿Cuál es el mensaje de vida? Ese mensaje que dijimos que no se puede retener, pero es ese mensaje que nos lleva a algo que no es una simple creencia, no es un simple modismo teórico, sino que es un estilo de vivir que nos caracteriza. ¿Estás dispuesto a ponerte la playera, la camiseta de Cristo? Eso es lo que nos debe mover. Realmente a ponernos la camiseta de Cristo e ir hacia adelante. Es ese estilo de vida que nos caracteriza. Pero ¿a cuántos les gustaría estar en ese lugar? Sí, el Señor me llamó, el Señor me sacó de este lugar y me llevó a algo especial. Amén, hermanos. Pero ahí vas a haber problemas. Porque cuando el mensaje se comienza a predicar, hay problemas. Porque el enemigo está acechando constantemente para que la iglesia de Cristo no crezca, para que el mensaje no alcance a aquellos que están en muerte y puedan pasar a vida. Así que el mensaje de la iglesia tiene que estar hacia afuera. Y cuando los apóstoles comienzan a explicar allí, no solamente que van de nuevo a seguir la tarea, sino que luego que los llaman nuevamente, sin fuerzas, dice la palabra. Los trajeron nuevamente para que el pueblo no los apedreara, aquellos que estaban los alguaciles, sino que los trajeron de nuevo. ¿Para qué? Para confrontarlos. Ustedes no pueden hablar más en ese nombre. ¿Cómo? No podemos hablar. Pero es necesario ¿qué? Obedecer ¿a quién? ¿A Dios? ¿Qué? Antes que a los hombres. Que no se malinterprete este versículo, pero la obediencia a Dios trae bendición. No significa que somos superhombres, que tenemos superpoderes y que no nos importa la autoridad. No. No está hablando de eso. Está hablando que la obediencia a Dios es predicar del mensaje de salvación. Porque ese es el mensaje de vida. Ese es el mensaje que tenemos que llevar adelante. Y en este mensaje, imagínense ustedes ahí delante
y poder presentar el Evangelio. No, pero no sé presentar el Evangelio. No sé un método, una metodología de presentación. No se necesita mucho para hablar. Imagínense que el apóstol Pedro, allí, en el verso 29, comenzó a predicarles en esa oportunidad del Evangelio a aquellos que les estaban acusando. Injustamente, por supuesto. Verso 29 al verso 32. ¿Cuánto tiempo nos lleva leer esos 3 versículos? ¿1 minuto? ¿Minuto y medio? Y ahí se presenta el Evangelio. Y quiero mostrarte esas 4 columnas del Evangelio que son presentadas aquí por Pedro. Me gusta mucho en cuanto a esto, porque el mensaje de Pedro nos caracteriza para poder presentar del Evangelio a aquellos que aún no le conocen a Cristo. Si hoy tú estás en ese lugar, lejos de Dios, es el momento, es la oportunidad. No la desperdicies. Hoy es el día. El problema es la ley. ¿Lo pueden usar? No hay problema. Los traje de un ministerio de On the Right Box que presenta esto y me gustó mucho y es el que muchas veces utilizo para mostrar, para hablar del Evangelio a otros. Y es el problema de la ley. Tú y yo no somos suficientemente buenos porque hay algún pecado en tu corazón, hay algo malo. Vamos lejos de Dios de forma innata. A quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. Ese fue lo primero que le presentó Pedro a aquellos saduceos, a aquellos religiosos, aquellos que conocían de la verdad, pero no la aceptaron. Dice, los enfrentó al problema. ¿Matar era correcto para la ley? No. Era un pecado de transgresión grave. Dice, el cual ustedes, y los apunta con el dedo. ¿Cuántas veces de nosotros hemos matado al Salvador por darle la espalda? Por decirle, no, ahora no, soy demasiado joven. No, ahora no, soy demasiado niño. No, estoy demasiado ocupado. Hasta que llega el mundo y dice, ya estoy demasiado viejo y es demasiado tarde. Así que no le demos allí la espalda a Dios, porque el negarlo es el pecado más grande. Pecado y quebrantamiento de la ley. La segunda columna, la consecuencia, la eternidad. Allí dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Si hablamos de un príncipe, hablamos de un reinado. En el original la palabra habla de un gobernante, alguien que va a estar haciendo juicio. ¿Y saben qué? Dice que está establecido en Hebreos para los hombres que mueran una sola vez. Y luego, el juicio. ¿Alguien se va a escapar? No. Ahora, el juez que tenemos delante es el Señor, es Dios. Pero tenemos un abogado. Ese abogado va a interceder por ti para decir, yo pagué la fianza de tu pena, por eso eres salvo, o no. Ahí tenemos la consecuencia, la eternidad lejos de Dios. ¿Vas a estar lejos de Dios o vas a estar con Dios por la eternidad? Es la decisión hoy día. ¿Cómo hacemos esto? Está la solución para el pecador. ¿Y cuál es? La cruz. La solución es la cruz. Y en eso es que Dios mismo, dice que el Dios de nuestros padres, aquel que tenían el conocimiento de los religiosos, aquellos que habían escudriñado las Escrituras, pero que no le habían reconocido, el Dios de nuestros padres que levantó a Jesús. Jesús no solamente fue una figura histórica, sino que marcó un antes y un después. En la historia, sí, antes de Cristo y después de Cristo, pero también puede marcar un antes y un después en tu vida. Y en mi vida lo hizo así. Te lo estoy compartiendo para que puedas tomar de esto mismo. Así que la solución, ¿cuál es? Es la cruz. Por defecto nos vamos a una muerte eterna, pero tenemos la solución y es Cristo. El apóstol Pablo los presentó allí. El apóstol Pedro los presentó allí. Recordando el apóstol Pedro, aquel que era un pescador y un pecador también, que le negó al Señor Jesús, pero que hoy día, en este momento, era una persona transformada, porque reconoció al Salvador, reconoció
a Cristo, reconoció su condición y allí obtuvo la salvación. La solución es la cruz. ¿Y la respuesta cuál fue? Hermanos, la misma respuesta que hoy podemos darle a Dios a través de Cristo. La respuesta del llamado, arrepentimiento y fe. Allí en el original de ese texto, en el tema de arrepentimiento, déjenme verlo por aquí, en el verso 31 al final, arrepentimiento nos habla de metanoia, del griego. Es esa transformación, esa forma de cambio de disposición mental. El creer en el Señor Jesús no es una simple emoción. El reconocer mi situación no es algo mental, es algo lógico, es algo que yo puedo concebir. ¿Por qué? Porque mi condición lejos de Dios es muerte. Pero si yo lo tomo, puedo tener vida. Ahora, estás en tu elección. ¿Obtener vida o no? Así que, hermanos, por ahí comienza la iglesia. Y el último punto, ya voy terminando con esto. Espero que no se estén durmiendo, ya lo voy terminando. Pero es mostrar que la vida cristiana, como dijimos, es para valientes. Y cuando estamos en este camino, si has tomado la decisión por Cristo, ¿vas a tener problemas? Sí, no te voy a mentir, vas a tener problemas. Pero en eso está el Señor Jesús allí. Dice el salmista que Él no se ha olvidado de ninguna de tus lágrimas y de ninguna de mis lágrimas. El Salmo 56, 8, la versión NTV dice: tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. ¿Él está ausente de todo eso? No, Él no está ausente de nada. En su poder omnipresente Él está allí. Pero las convicciones que tenemos que tener deben ser fuertes con respecto a la adversidad. Nos olvidamos muchas veces tan rápido de las victorias que hemos tenido con nuestro Señor que dejamos que nuestra fe sea debilitada. Nos olvidamos. Conocer las promesas de Dios y no confiar completamente en Él no sirve de nada. ¿Saben qué, hermanos? Y esta es la última frase que quiero dejarles aquí. Debemos invertir en aquello que trasciende para la eternidad. Tu vida hoy día para el mundo puede ser una pérdida para el mundo si crees en Cristo. Con algunos compañeros del seminario hemos hablado y hemos compartido nuestro testimonio de cómo hemos conocido a Cristo, de cómo llegamos al seminario. Y ¿saben qué? Muchas veces, hasta en la misma iglesia, familiares, tienes una carrera, tienes un trabajo, tienes una casa, tienes un auto, tienes comodidad y te vas a ir tantos kilómetros lejos. ¿Para qué? Para lo único que vine es para aprender más de mi Dios y poder compartir de Él, para donde Él me llamó. Aún no lo sé. Como familia, aún no sabemos si vamos a quedarnos aquí, si vamos a estar en otro país, no lo sé. Pero hay algo, y es obedecer al llamado de Dios. ¿Vas a obedecer al llamado de Dios hoy? ¿Que Él te está ofreciendo salvación? Él te quiere transformar, Él te quiere cambiar. Sufrir por Cristo, dice por ahí, es un honor que produce gozo. ¿Nos llaman locos? Sí, tal vez que sí. Y no están muy alejados de la realidad, porque somos unos locos, pero para Cristo. Y este mensaje es locura para el mundo. Este mensaje el mundo no lo entiende. Este mensaje debemos nosotros llevarlos impresos en nuestros corazones y mostrar al mundo la realidad del amor de Cristo. Tienen que ver en mí lo que ven por fuera igual a lo que tengo por dentro. Si no hay integridad, hermanos, no hay santidad, pero antes de todo debe haber arrepentimiento de corazón delante de Dios para poder llevar el mensaje a aquellos que realmente lo necesitan. Hoy estás en esa situación, puedes aceptarlo. 1 Pedro 3:17, se los leo como último texto, nos da una exhortación, dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien.
¿Vamos a padecer siendo cristianos? Sí. ¿Vamos a tener problemas? Sí. Pero Dios está allí, es el que nos sostiene. Hay una última, por ahí, una frase que me ha marcado mucho. Me gusta y trato siempre de compartirla. Jim Elliot, algunos los conocen por ahí, misionero de los Aucas en Ecuador. Tal vez Willer lo haya compartido en algún momento. Pero dice la frase: no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Para el mundo vamos a perder mucho, pero para Dios estamos ganando, hermanos. Si hemos aceptado de la buena parte. Espero que hayas pensado en esto en este momento. Voy a pedirte que te pongas en pie. Vamos a orar, y a los chicos de música también que pasen aquí adelante. Y hoy es el momento que puedas hacer una oración con Cristo. Si aún no le has aceptado en tu corazón, es el momento. Y si lo has hecho, puedes tomar aún un compromiso más fuerte con el Señor y decirle que le necesitas. ¿Ya no quieres seguir en tu vida igual? Si es el sentir, que sea este el momento. Así que te voy a pedir que cierres tus ojos y podamos orar. Padre, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Gracias que podemos tenerte de nuestro lado. Gracias que podemos caminar contigo y saber que a pesar de la adversidad tú estás allí presente. Mi Dios, gracias te doy porque no nos has dejado. No te has olvidado de nosotros, sino que cada día estás allí presente. En algunos momentos que no hemos podido verte allí, en esa huella al caminar, sabemos que tú estás allí porque nos llevas en tus brazos. Padre amado, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Y si hay en este lugar alguien que aún no ha tomado la decisión por Cristo, que sea el momento oportuno. Señor, que tu palabra pueda calar hondo y saber que en ella tenemos esperanza de vida eterna. Padre, te pido si en esta hora hay alguien aquí en este lugar que pueda hacer un compromiso contigo, decirte en sus palabras: ya no quiero ser igual, Señor. Ya no quiero ser igual. Transfórmame, moldéame a la imagen de Cristo. Padre, te necesitamos. Y en esta hora podemos decirte gracias por ese amor, esa entrega de Cristo en la cruz, que quizás no la entendemos en su complejidad, pero Padre, la aceptamos. La aceptamos porque allí fue real. El Señor Jesús, a través de la cruz, transformó la historia en un antes y un después. Pero que sea hoy el momento de que un alma pueda ser entregada a Cristo y sea un cambio también para su vida. Te agradecemos en esta hora, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.